Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior nos quedó pendiente un aspecto en nuestro estudio del capítulo 12. Se trata de Jesús y las dos blancas de la viuda. En el incidente final de este capítulo 12, vemos a Jesús dando el valor bíblico de las ofrendas al evaluar las dos blancas de la viuda. Esta es una manera maravillosa de terminar este capítulo aquí al final de su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo 41 de este capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Jesús estaba allí observando lo que la gente ofrendaba. Alguien preguntará que con qué autoridad podía hacer esto. No olvidemos que Él tiene la misma autoridad hoy en día de pararse allí mismo en la hora de tomar la ofrenda en su iglesia, o en cualquier tiempo que le pidan ofrendar para alguna causa dentro de la obra del Señor. Está allí, amigo oyente, para observarle. Jesús no mira lo que damos, mira cuánto es lo que guardamos para nosotros mismos. Veamos la secuencia con que se desarrolla este asunto en los versículos 42 y 43. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús se había fijado en que los ricos echaban mucho, eran los que daban en grande, y cuánto amamos a los grandes dadores. Los ricos daban generosamente, pero ¿sabe usted que Jesús no se fijó en eso? Miró en cambio a aquella viuda que echó solo 2 blancas, y comparado con la riqueza de aquel templo, amigo oyente, lo que ella dio no valía ni un chasquido de los dedos. Pero ¿sabe usted lo que hizo Cristo? Él tomó aquellas 2 blancas y simplemente las cambió en el oro de los cielos. Sus monedas desde ese punto de vista adquirieron el mayor valor que cualquier suma dada por un rico. ¿Y sabe por qué? Porque Él vio que ella no guardó nada para ella misma, sino que lo dio todo a Él. Su amor y su devoción fueron incluidos en esta ofrenda. Amigo oyente, así es como lo mira Cristo. Leamos ahora el versículo 44 de este capítulo 12. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Osamos preguntarnos a veces si es que debemos dar el diezmo a Dios. Amigo oyente, ¿cuánto guarda para usted mismo? No se trata de cuánto es lo que le damos a Él. Dios no exige que demos cierta suma ni cierto porcentaje. La pregunta es, ¿cuánto le amamos? Hay quienes deben dar un 50% o más de lo que ganan. El Señor es quien mira cómo es que damos. No se fija en la cantidad que ofrendamos. La viuda no dio nada de gran valor, amigo oyente. Dudamos que el tesorero le hiciera mucho caso. Pero el Señor toma las 2 blancas de la viuda y las cambia en el oro del cielo. Y si usted y yo, amigo oyente, queremos que lo que ofrendamos sea cambiado en el oro del cielo, no debemos fijarnos tanto en cuánto damos, sino cómo damos, con amor, con dedicación y con mucha gratitud. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Y llegamos ahora al capítulo 13. Este capítulo contiene el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos y los eventos todavía futuros. En este capítulo 13 encontraremos una vez más que no hay milagros, sino muchísima acción. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción y en él hemos encontrado un gran énfasis sobre los milagros. Pero en este capítulo 13, la acción es algo que ocurrirá en el futuro. Relata los eventos que llamamos escatológicos, o sea, los que finalizan esta edad. Se da también los eventos catastróficos que caracterizarán la gran tribulación. Y se describe la segunda venida de Cristo en forma muy gráfica. Esta es una acción relacionada con el poder divino, un poder mucho más grande que el poder atómico. El discurso del Monte de los Olivos que encontramos en este capítulo es un relato paralelo al relato que da Mateo, pero en una versión más breve que la de Mateo. El hecho es que es una edición resumida. Esta brevedad en sus descripciones caracteriza casi todo el Evangelio de San Marcos, excepto algunos casos notables donde Marcos da el relato más largo en cuanto a ciertos incidentes. Pero en general tiene la costumbre de abreviarlo todo y de presentar una acción veloz. Veamos ahora el bosquejo de este capítulo 13.
Primero, la presentación de las preguntas de los discípulos a Jesús en la cumbre del Monte de los Olivos, versículos 1 al 4. Segundo, el panorama de esta edad, versículos 5 al 7. En tercer lugar, la persecución precedente a la gran tribulación, en los versículos 8 al 13. En cuarto lugar, la profecía en cuanto a la gran tribulación, versículos 14 al 23. Quinto, la segunda venida de Cristo, versículos 24 al 27. En sexto lugar, la parábola de la higuera, versículos 28 al 33. Y en séptimo y último lugar, el programa para el pueblo de Dios, versículos 34 al 37. Comencemos pues con el primer punto, la presentación de las preguntas de los discípulos a Jesús. Leamos el primer versículo de este capítulo 13 de Marcos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Vemos aquí un ejemplo de cómo puede haber un falso concepto de algún pasaje de las Escrituras. Uno, naturalmente, hace la pregunta, ¿qué hay en lo recóndito del pensamiento de todo esto? No tenemos ninguna indicación del motivo para que los discípulos hicieran tal declaración. En realidad, tenemos que volver a Mateo capítulo 23, versículo 28, para enterarnos del motivo. Jesús había pronunciado una desolación venidera sobre el tiempo. Los discípulos estaban confundidos porque había una grandiosidad y gloria difíciles de emular en el templo y en los edificios aledaños. Ellos querían asegurarse de que Jesús se hubiera fijado en ese aspecto. Por tanto, le dicen, Maestro, qué piedras y qué edificios. Notemos la respuesta de Jesús en el versículo 2. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les hace una pregunta. Ellos le habían pedido que mirara los edificios porque no querían que Él no los notara. Ahora Jesús les hace la pregunta, ¿realmente los ven? Jesús está enseñando aquí una gran lección espiritual. Quizá usted vive, o por lo menos ha estado alguna vez, en una de nuestras grandes ciudades de nuestro continente, y ha podido notar los grandes edificios que se elevan por todas partes. Y al contemplar las enormes edificaciones de nuestro tiempo, bien podríamos hacer la misma pregunta de aquel discípulo de Jesús. ¿No ve todos estos bellos edificios? Son nuevecitos y son bellos. Pero, amigo oyente, cuando contemplamos una edificación, ¿qué es lo que realmente vemos? Vemos su belleza, su resistencia, su estabilidad y su durabilidad. Nos parece que estarán allí por un tiempo larguísimo, a menos que venga un terremoto de aquellos fuertes. En realidad, estos edificios son pasajeros. Una verdadera perspectiva nos permitiría ver que ni una piedra quedará sobre otra. Es verdad que estos edificios son hechos de acero y hormigón, pero aún así es seguro que algún día se van a venir abajo. El apóstol Pablo declaró esta gran verdad espiritual en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, de esta manera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo oyente, esa es una gran verdad. ¿Sabía usted que Nabucodonosor caminaba por la gran Babilonia en su tiempo, y viendo toda su gloria dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Pero, ¿ha visto usted un cuadro de las ruinas de Babilonia hoy en día? No hay allí nada de qué jactarse. Ha pasado y su gloria ha desaparecido completamente. Y los rascacielos de nuestras grandes ciudades, amigo oyente, también caerán. Jesús dice que todo caerá. Y estas cosas están pasando. Amigo oyente, ¿tiene usted la visión espiritual como para ver las cosas que son eternas? Continuemos con los versículos 3 y 4 de Marcos capítulo 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos siempre incluye algún detalle que no nos dan los escritores de los otros evangelios. Nosotros no sabíamos que estos 4 hombres eran los que realmente fueron delegados como un comité para hacerle las preguntas a Jesucristo, pero aquí están. Recuerde usted que este es el evangelio de Pedro. Pedro le dijo a Marcos lo que estos 4 hombres que estaban en el grupo le preguntaron a Jesús.
Marcos menciona dos de las preguntas. Mateo menciona tres preguntas que le hicieron a Jesús, mientras que Lucas da parte de la respuesta. Cuando lo juntamos todo, notamos que Mateo relata todas las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Veamos ahora estas tres preguntas. Primero, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto se refiere a cuándo es que no quedará piedra sobre piedra. Lucas da la respuesta de nuestro Señor a esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Mateo y Marcos dan la respuesta de nuestro Señor a las dos últimas preguntas. Mateo la da con mucho más detalles que Marcos, pero consideraremos el énfasis que le da Marcos. Recuerde usted que Marcos está escribiendo este Evangelio para los romanos, y por eso destacará todo aquello que revela poder, acción y drama. Y encontraremos aquí mismo muchas de esas cualidades. Leamos los versículos 5 al 7 de Marcos 13. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin». Encontramos que esta es una amonestación continua, una amonestación contra los falsos cristos. Algunos pensarán que esto no presenta ningún peligro en el día de hoy, pero nosotros creemos que es muy pertinente ahora mismo. Por ejemplo, el Cristo de los liberales teológicos es un anticristo, no es el verdadero Cristo. Algunos pueden pensar que ellos predican el Cristo de la Biblia, pero no es así. Según las declaraciones de ellos, el Cristo que predican no nació de una virgen, nunca hizo milagros, no derramó su sangre por los pecados del mundo, no fue levantado corporalmente del sepulcro, no subió al cielo, ni viene de nuevo corporalmente. Amigo oyente, no hay un Cristo así en la Biblia. El Jesús de la Biblia nació de una virgen e hizo milagros, derramó su sangre por los pecados del mundo. Eso es lo que la Biblia dice, y la Biblia contiene los únicos documentos de índole histórica con respecto a Jesús. La Biblia sostiene todos estos hechos cardinales de la fe. Los liberales hablan de otro Cristo, de otro Jesús, y cualquiera otro, amigo oyente, es un anticristo. Escuche usted las palabras del evangelista Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Dice él, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Hay muchos anticristos, amigo oyente. Le hemos hecho notar el Cristo de los liberales, pero hay muchísimos Cristos falsos hoy en día, y cada uno de ellos alega ser el Cristo. Según nos dicen, un fundador de una religión en el sur del estado de California, en los Estados Unidos, alega hoy que a él le es posible hacer lo que Cristo pudo hacer. Uno de los Beatles, por ejemplo, alegó que ellos eran más populares que Cristo, y que les era posible hacer mucho más que lo que Cristo pudiera hacer para nuestros tiempos. Hay muchos anticristos en el mundo, y nuestro Señor hizo bien en amonestarnos en cuanto a ellos. Y luego, las guerras, como los falsos cristos, caracterizan toda la edad. Ningún creyente debe perturbarse por causa de las guerras. No son señal del fin de la edad. Ni anticristos ni guerras indican que estamos al fin de la edad. Cuando decimos anticristos, no nos referimos al anticristo final. Todos estos falsos cristos señalan a ese anticristo, al anticristo final. Y pasamos ahora a considerar la persecución precedente a la gran tribulación. Leamos el versículo 8 de este capítulo 13 de Marcos. «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos». Hoy en día el hombre cree que es tan civilizado y que tiene tantas cosas y que está haciendo del mundo un lugar maravilloso. Pero de repente descubre que está contaminando el mundo y que lo va a hacer inhabitable. Y que antes que pase mucho tiempo, a menos que se rebaje el gran aumento de nacimientos, la humanidad morirá de hambre. La Biblia dice, amigo oyente, que vendrán las aflicciones y las hambres. Es interesante que este libro que los hombres han despreciado es tan exacto en cuanto a todo. Hace unos pocos años que los hombres creían que la ciencia resolvería todos los problemas del mundo. Ahora sabemos que la misma ciencia
ha creado tales problemas que ni la ciencia ni el mundo pueden resolver. Aún Bernard Shaw tuvo que decir, la ciencia en la cual yo confiaba absolutamente ha fallado. Y ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe. ¡Qué tragedia! Permítanos decirle, amigo oyente, que estas son las cosas que caracterizarán el fin de la edad. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahora no creemos que esté hablando aquí en cuanto a la iglesia. Y el Evangelio del cual él habla aquí es el Evangelio del reino. Este también es el Evangelio de la gracia. No es que haya dos evangelios. El Evangelio del reino realmente es una faceta del Evangelio de la gracia. Toda salvación es por la gracia de Dios. Y Dios nunca ha tenido sino un solo medio para salvar a los pecadores, y es mediante la sangre de Jesucristo. Pero el Evangelio del reino acentuará el mensaje de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Él viene. Y cuando ellos lo digan en aquel día, será en el período de la gran tribulación. Y así será cumplido todo esto al pie de la letra. Veamos ahora el versículo 11 de Marcos capítulo 13. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto no es un versículo que pueda usar un predicador perezoso como una excusa para no preparar un sermón. Un predicador estaba en una ocasión en una estación del ferrocarril esperando el tren que le llevaría a un pueblito donde iba a predicar. Otro predicador que estaba parado allí le estaba observando y le vio caminando de un lado a otro repasando sus notas para su sermón. ¿Es usted predicador?, le preguntó el segundo. Sí, lo soy, contestó el primero. ¿Y qué hace usted?, preguntó el segundo. Estoy repasando las notas del sermón, dijo el primero. ¿Me quiere usted decir entonces que usted prepara de antemano su sermón? Claro que sí. ¿Y usted no lo hace?, dijo el primero. No, no lo preparo. Espero que llegue al púlpito y el Espíritu Santo de Dios me da un mensaje. El primero le respondió, ¿y si el Espíritu de Dios no le da el mensaje inmediatamente, qué hace usted? Bueno, contestó el segundo, simplemente improviso con unas palabras hasta cuando me lo dé. Amigo oyente, temo que haya muchos predicadores hoy en día que simplemente improvisan con palabras. Pero este versículo no está hablando en cuanto a eso. Se refiere a aquel día cuando los 144,000 de la nación de Israel serán testigos. Este es un mensaje para aquellos en aquel entonces. Este pasaje no es ni puede ser una excusa para usted ni para mí para no preparar nuestro sermón o nuestra lección de la escuela dominical. Ahora el versículo 12 nos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y el versículo 13 continúa con este mismo pensamiento, diciendo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Habrá un antisemitismo mundial en aquel día, pero cuando Dios ponga sus sellos sobre sus escogidos en aquel día, perseverarán hasta el fin. Y ahora continuando con el versículo 14, llegamos a una parte muy dramática en este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, y es la profecía de la gran tribulación. Leamos el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Hemos estudiado esto en el Evangelio según San Mateo. Este es el principio de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio serán comparativamente tranquilos. Será la falsa paz del anticristo. Luego, a la mitad de la gran tribulación, aparecerá esta abominación desoladora, la que también describe el profeta Daniel. Aquella abominación será colocada donde no debe estar, es decir, en el mismo lugar santo del templo. Ahora bien, si Marcos les hubiera dicho a los romanos que la abominación desoladora sería colocada en el lugar santo, ellos hubieran dicho, ¿y dónde estará ese lugar santo? Dice simplemente que estará puesta donde no debe estar.
Eso también nos es más comprensible a nosotros hoy en día, es decir, a muchos de nosotros, porque necesitamos comprender que el lugar santo fue dado solamente a la nación de Israel. Fue un lugar específico en la tierra. Las iglesias no tienen un lugar santo. Leamos ahora los versículos 15 al 22 de Marcos capítulo 13. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Este, amigo oyente, es el principio de la gran tribulación. Estos serán días terribles. Luego el Señor sigue dando la señal de su venida. Leamos los versículos 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. No son nubes de lluvia las que Cristo describe, son nubes de gloria. Esa es la gloria Shekinah, la misma que como columna de nube y columna de fuego guió a los israelitas por el desierto, y la misma que luego llenó su arca y su templo. Creemos que aquella será también la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora el versículo 27 de Marcos 13 dice, Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Este no es el rapto de la iglesia. Él no va a enviar a sus ángeles a juntar a los creyentes, porque ya los creyentes habrán sido arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro tiempo, amigo oyente, se ha agotado y tenemos que detenernos por hoy. Tenemos aún dos aspectos por considerar en este capítulo 13, pero lo haremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.